Venezuela es un país de América del Sur constituido por una parte continental y un gran número de pequeñas islas en el mar del Caribe. Su gobierno está regido por una república federal presidencialista, cuyo actual presidente es Nicolás Maduro Moros. Además, el país históricamente fue una colonia de España y tuvo como población nativa los indígenas caraíbas y arahuaques. La colonización utilizó de mano de obra esclava africana en el cultivo de cacao y café. Por el liderazgo de Simón Bolívar, en 1819, Venezuela se tornó un país independiente de la metrópoli europea. Hoy, a pesar de los factores históricos, Venezuela ha crecido y es conocida por sus reservas de petróleo y diversidad ambiental. El tiempo en Venezuela es bueno en general durante todo el año. La temperatura promedio de Caracas, situada a 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, es de 22 grados, pudiendo alcanzar los 32 grados durante el día en verano. Por las noches refresca, pero nunca necesitará más que un abrigo liviano. Venezuela tiene dos estaciones distintivas. El invierno, que va de mayo a noviembre, es la estación húmeda, con temperaturas entre los 24 grados y los 27 grados. El verano, que va de diciembre a abril, es la estación seca. La temperatura puede ascender hasta los 32 grados durante el día. Sin embargo, lo que realmente ocasiona los cambios de temperatura es la variación en la altitud y no la época del año. La zona de la costa y las planicies tiene temperaturas altas durante todo el año. La temperatura promedio va descendiendo a medida que se asciende en la altura. La estación seca es mejor para traslados, actividades al aire libre y disfrutar de la playa, pero algunas atracciones como el Salto Ángel son más atractivas en la estación húmeda, después de haber recibido las lluvias del verano, mientras que en la temporada de seca pierde gran caudal de agua. El bolívar es la moneda de curso legal de la República Bolivariana de Venezuela y su fuso horario es el UTC-4. Si deseas ir a Venezuela, seleccionamos el mejor recorrido turístico histórico. Empezaremos por el Museo Arqueológico y Paleontológico Francisco Tamayo de Quibor, que honra con su nombre a quien, entre otros aportes científicos, caracterizó por vez primera la cerámica prehispánica del estado de Lara. Recorre una historia de hasta 10.000 años de los pueblos ancestrales de Venezuela. Su laureada sede, que tanto pasado alberga, serviría en 1948 como el primer hospital de poblado y luego como Casa de la Cultura. Pero ahí estaban los huesos, vasijas, flautas, morteros, hachas asadas para la caza, collares y utensilios de la sociedad de cazadores. 10.000 a 5.000 años antes de Cristo, reclamando su lugar en la memoria de la civilización. Fue fundado en 1964 y es valorada nacional e internacionalmente por su emblemática colección. Se sitúa en la ciudad de Quibor y su entrada es gratuita. El Panteón Nacional de Venezuela fue creado en la década de 1870, en el sitio de una iglesia en ruinas en el extremo norte de Caracas. Es un local de descanso para los héroes nacionales, siendo así, cuenta con monumentos en honor a los personajes ilustres del país, como Simón Bolívar. El Castillo San Carlos de Borromeo, ubicado en la bahía de Porlamar, en la isla de Margarita, es un monumento militar del siglo XVII, que sirvió para proteger a la ciudad y al puerto de los ataques piratas. Se accede a su interior por un puente levadizo, y es posible contemplar los fuertes muros de piedra y los cañones de bronce que miran hacia el mar. La Catedral Metropolitana de Santa Ana se queda en Caracas y fue construida en 1665 por Juan de Medina, en situación de la pequeña iglesia en honor al apóstol Santiago, que fue destruido a causa del terremoto de 1641. Se destaca la colonial Capilla de la Trindad, donde están los restos de los padres y esposa de Simón Bolívar. El Paseo de los Próceres fue inaugurado en Caracas en el año de 1956. Allá se puede encontrar estatuas de íconos de la independencia de Venezuela, además de fuentes, escaleras, plazoletas, calzadas y muros. La casa natal del Libertador se trata de una casa colonial de un solo nivel, en la cual nació Simón Bolívar, una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio Español, el 24 de julio de 1783 en Caracas.
En el año 1912 fue adquirida por el gobierno nacional con el fin de rescatarla y convertirla en museo, que conserva algunas piezas originales de la casa y algunas prendas de Bolívar, para honrar la memoria de él. Ahora vamos a las curiosidades. Sin duda, entre las curiosidades de Venezuela, no podía dejar de decir que allá se encuentra el salto de agua más alto del mundo, llamado Salto Ángel, tiene casi 1 kilómetro de altura. Otra curiosidad es que en Venezuela encontrarás el lugar donde más rayos caen del mundo. Se trata del fenómeno llamado relámpago de Catatumbo y sucede en el lago Maracaibo. En solo una noche pueden caer más de 100.000 rayos. Por último, Venezuela era el lugar de refugio de aquellos que huían de las dictaduras latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XX y en los conflictos guerrilleros. Gracias por la atención. Espero que un día conozca Venezuela. Adiós.